Al aire. Muy bien. Bueno, saludamos a todas las personas que están conectadas al colaboratorio de comunicación aquí en YouTube, en nuestro canal. En el día de hoy vamos a compartir con todos ustedes una temática muy importante y tiene que ver con los sistemas analógicos y digitales. Es muy importante hablar sobre estos temas, sobre todo porque en la actualidad todos estamos de una u otra manera vinculados a través de la comunicación con estos sistemas. Entonces está nuestro invitado o siempre nuestro colaborador que es Eduardo Santamaría Villa. Él pues, ha estudiado mucho esta ciencia de los datos, ¿no? Tiene que ver con la ciencia de los datos y también con la comunicación, claro. Entonces, en vista de la ausencia del doctor Antonio García, que de otro punto de vista, al fin y al cabo, el doctor Antonio García estuvo vinculado con la electrónica, inicialmente antes de ser conferencista de los temas de ecología humana. Estuvo muy vinculado con la electrónica y nos puede todavía aportar muchos conocimientos en torno a esto, a todo esto de circuitos. Yo no sé, Eduardo, usted que estuvo vinculado también con lo de la telemática en este caso, ¿qué nos puede decir de los circuitos o de la corriente alterna, de la corriente continua? Eso sí lo saben más los técnicos. Doctor García conoce muy bien los aspectos de la electrónica, pero usted también lo sabe, Eduardo, y bienvenido pues aquí a la transmisión del colaboratorio de comunicación. Gracias, Manuel. Un saludo a toda la audiencia. Desde acá, del Centro del Pensar Ambiental, Cultural y Espiritual Assisi, vamos a trabajar los conceptos de lo que es el sistema análogo y el sistema digital. Yo pues tomé como lo primero la imagen de San Francisco, y esta imagen que nos dice que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. ¿Y por qué ese tema? ¿Y por qué San Francisco? Pues para mí es la forma simple y clara en que San Francisco nos dejó una cantidad de mensajes. Y sobre todo esos mensajes con sentido, que no es tanto de una dialéctica muy racional, no, los mensajes franciscanos son lenguajes con sentido. Bueno, esa es para mí la introducción, el por qué desde el Centro Assisi quería tocar el tema de lo digital y lo análogo. Yo creo que para nosotros, lo que tenemos nuestra tiempecito en nuestra edad, pues a nosotros nos tocó un mundo análogo. Análogo es que hablamos de la televisión, entonces no, que la televisión era análoga. Hace unos 20 años ya que pasemos a la televisión digital. La música era análoga, pues los discos de long plays, hasta las cintas de música, todavía se puede considerar análogo, mundo análogo. Y las cámaras fotográficas también, las cámaras fotográficas, recuerdo usted las cámaras de rollo y las cámaras digitales ahora ya que han avanzado tanto en esto. Entonces esos son los ejemplos básicos de lo que ha sido un cambio hasta cultural. Entonces nos dicen, no, estamos en el mundo digital, todo es digital, el sistema digital, y un desplazamiento desde lo análogo a lo digital. Y bueno, ese es un ejemplo que conceptualiza pues dos sistemas diferentes y en qué se diferencia lo análogo de lo digital. Yo hoy traje el periódico del día, entonces el colombiano del día. El colombiano del día, en su portada, tremendo basurero en las calles, en papel. Y yo digo, este es un periódico
está escrito en forma análoga, es tangible, se toca. Es un libro, es análogo, y ya cuando lo pasan a leer yo las noticias desde mi celular, desde mi computador, ya es información digital, y uno dice, es la misma información, los caracteres, las fotografías, pero uno desde un plano físico y el otro desde un plano digital. Bueno, con este ejemplo arranco al concepto de análogo y digital que yo tengo personal y que me ha servido. Para mí, para la concepción de análogo es lo que entra por los sentidos, que se puede analizar, que es tangible, que es, pues, longitud de onda. La luz y la energía tienen las dos concepciones. Una análoga, que es una onda que cambia de frecuencia, cambia de longitud, cambia, pero es una sola onda, y es una onda. En lo digital, el mundo digital es números, y básicamente dentro del sistema digital nuestro es 1 o 0, y todo es una composición de unos y ceros, representando todo lo demás. Representan letras, representan colores, representan N información que estaba antes en análogo. Entonces, la información digital también en fotografía lo llaman píxeles, punticos. Son puntos, están o no están. El sistema análogo, por otro lado, es un barrido completo de la onda. Está en todas partes, es completo, da todos los espectros. Esa me sirve a mí en un principio, pues para comprender, pues, cuál es la diferencia entre el análogo y lo digital. Con Antonio espero más adelante que él, como ingeniero electrónico y eléctrica, es donde más se utilizan los conceptos de análogo y digital. Y en la electrónica, pues también nos hablaron de componentes cada vez más pequeños, más útiles en muchos sentidos, más económicos, y que pasamos del mundo análogo al mundo digital. En las definiciones dice de sistema, nos dice que comprende un conjunto de componentes que presentan una estructura organizada, habiendo entre ellas una relación tal que lleve al sistema a alcanzar los objetivos propuestos por él mismo. Bueno, eso es un biólogo. Dice que un sistema comprende un conjunto de componentes que presentan una estructura organizada, y los dos sistemas, el análogo y el digital, lo tienen. También como sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionada, enlazados entre sí. Y bueno, lo importante de estos dos sistemas es que desde un principio la física clásica describía todo era sistema análogo. Cuando entró, yo diría que el mundo de la electrónica, la misma relatividad, y yo digo, ¿por qué la relatividad? Porque lo que antes para nosotros era concreto, y lo más concreto era la cronología, el espacio y el tiempo, como la gran, como lo fijo, tiempo y espacio. Cuando pasamos a ya tener un concepto que ni el tiempo ni el espacio son fijos, la representación del mundo, la concepción del mundo cambió completamente. Y yo digo que pasó a tener que tener una comprensión mucho más abstracta de lo que era la vida, el mundo, las cosas. Pero vámonos a lo simple. En el análogo es lo físico, pues básicamente, y lo digital, cualquier señal o modo de transmisión que utiliza valores discretos en lugar de un espectro continuo de valores.
como la señal, que hay señales analógicas. La señal de radio, pues como te digo, venía en ondas, ya pasó a ser una señal digital, que pasa es en unos o ceros. Bueno. Después de esos conceptos, y yo espero que Antonio nos ayude bastante en los conceptos, pues sobre todo de la electrónica, de la electricidad, cómo se comporta, y tiene los dos comportamientos, y aparentemente son contradictorios los principios o los patrones que llevan entre lo analógico y lo digital. Yo me voy al mundo práctico y a este mundo que estamos viviendo de un mundo digital. Y verdaderamente es continuamente que uno oye respuestas, hombre, es que en el sistema aparece esto. Esa es la verdad. La verdad es lo que está en el sistema. Uno va... Bueno, Eduardo. Sí, cuéntame. Explíquele a toda nuestra audiencia, a los internautas, qué es un sistema. ¿Qué es un sistema? Porque estamos hablando de sistema. ¿Qué es un sistema? Muy bien. Sí. El sistema, conjunto de componentes que presentan una estructura organizada, habiendo entre ellas una relación tal que lleve al sistema a alcanzar los objetivos propuestos. Ah, bueno. Y los dos, tanto el digital como lo análogo, son un conjunto y llevan una señal análoga o llevan una comunicación análoga, una comunicación digital. El ejemplo, por ejemplo, de la fotografía es muy claro. Tú puedes tener una fotografía en el análogo, que era una fotografía en papel, que básicamente utilizaba componentes químicos que hacían que tener colores, tener definiciones, tener en papel, pero esa misma fotografía la digitalizas y ya pasa también a la misma fotografía, pero en sistema digital, y básicamente son unos y ceros y se convierte en pinceles. Básicamente en la fotografía o en los videos análogos lo que hay es ondas. En lo digital es unos y ceros que se convierten en colores, se convierten en figuras, se convierten en otras cosas. Pero cualquiera de los dos sistemas componentes tienen sus patrones y cumplen una función de hacer llegar la comunicación, ¿cierto? Pues en esta parte yo es como del vuelco que ha dado desde lo análogo a lo digital. Un ejemplo para mí claro es que uno puede estar en un espacio, en un tiempo, en tiempo real. Aquí estoy al lado de los árboles, al lado de las plantas, al lado de los animales, sintiendo. Yo los estoy sintiendo, los oigo, los siento, hay una cantidad de información dentro de la naturaleza que yo la puedo estar sintiendo, pero que no la puedo estar transmitiendo. Hay una parte que sí, entonces yo puedo transmitir las imágenes, los videos, el vuelo del árbol, del pájaro, una cantidad de información en forma digital, pero hay otra información de la vida real o de la vida de los sentidos que no. El olfato, entonces, hombre, el olfato ya es un sentido que no está dentro del sentido digital. Eduardo. Sí, cuéntame. Para allá vamos con el metaverso. El metaverso Sí. va a ser una tecnología inmersiva que se llama, y ahí se van a poder compartir olores, también todo lo que tiene que ver con los sentidos sin estar en el lugar físico. O sea, usted puede transmitir el olor de las plantas de allá, de allí, en esa tecnología del metaverso, en el futuro. Bueno, ojo que hay una combinación, y esa sí es una parte importante. Hay una gran combinación entre el sistema análogo y el sistema digital. Y verdaderamente el sistema digital, yo lo llamaría, es una proyección del sistema análogo. Si yo le tomo una foto a una flor, pues yo estoy viendo la flor directamente y la estoy enviando la foto por sistema digital. Ojo que hay una gran cantidad de diferencias, que el sistema análogo
contiene una cantidad de perspectivas, una cantidad de cualidades, una cantidad de información que cuando la proyecto la limito. Entonces la imagen la puedes enviar y puedes enviar videos y puedes enviar una, pero hay otra, el olfato. Ojo que transmitir el olfato como sentido primario se puede emular, pero no es nada simple. El llegar a que tú te estás tomando una taza de café y la estás oliendo, la estás degustando, el tacto, el olor, el gusto, todo está, transmitir esa información que yo diría que es una información análoga de sentido, retransmitirla y que la otra persona a la que le llegue tenga la misma sensación, el mismo sabor, el mismo... No, es una proyección y cada vez que se proyecta es limitante. Esa es una, por ejemplo, una parte importante entre los sistemas análogo y digital. El sistema digital es un sistema limitado. Es limitado. Ahora Eduardo, Sí, ¿usted cuéntame. cree que entre dos máquinas conectadas hay información o hay comunicación? ¿Puede haber comunicación entre dos máquinas o solamente información? Bueno, en principio es información, ¿cierto? Entre dos máquinas pasan información, una con la otra. En los sistemas, el modulador y el demodulador, una transmisión y en el otro lado se envía una información y se recibe una información. Es para decir que para poder para poder que haya comunicación tiene que haber un humano de por medio, para poder que haya comunicación o sea, en este caso estamos utilizando tecnología, pero los celulares por sí solos no harían comunicación, sino información. Yo puedo conectar unas máquinas para que estén emitiendo información, pero ahí no hay comunicación. Tiene que haber un humano escuchando o emitiendo mensajes para poder que haya verdadera comunicación. Bueno, está muy buena la pregunta y nos lleva a un principio si las máquinas se pueden comunicar o no se pueden comunicar. Son medios en donde se puede enviar información y recibir información. Yo diría que no son ni medios, más bien canales. Es un error decir que la radio, que la televisión son medios, son canales, bueno, porque los medios son los emisores, o sea, son los periodistas, son los presentadores, las presentadoras, esos son los medios, porque el único que puede hacer mediación es el ser humano. Una máquina no puede hacer mediación, puede transmitir información, pero hacer mediación solamente la podemos hacer los humanos. Bueno, sí, lo que pasa es que en medios, la palabra medios no es nada fácil de concebir también porque medios son muchos. Entonces la concepción de qué es un medio es también medios de comunicación y unos medios esta semana estuve en un evento convocado por la alcaldía de Medellín sobre la semana de la comunicación y resulta que iba uno allá y eran puros emisoras, canales, periódicos, emisoras digitales, canales de televisión, lo que estaban mostrando, pero más bien era una semana de la información, no de la comunicación, porque es que no hubo pues como que mostraran unos procesos comunicacionales que se estén dando en las comunas. Es que la comunicación es un fenómeno semiótico, lingüístico, antropológico, psicológico, sociológico, neurocientífico, no es solamente mediático. Entonces yo creo que hay que empezar a aclarar eso, a llamar las cosas por su nombre. Pues. Una cosa son los canales de información, otra cosa son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en este caso, para mí, sigo en ese debate, somos los humanos. Los humanos somos los medios. Bueno, ahí, Manuel, y de eso se tratan estos programas, de ponernos a pensar, de conceptualizar, de arrancar por sistemas, ¿cierto? Un sistema. Pero el sistema es hasta el concepto, ojo, del hardware
y el software. Entonces, un celular tiene un hardware, tiene equipos, cosas fijas, circuitos, procesadores, todo eso es hardware. Y tiene un software. Y el software es la programación. Es el cerebro intangible de la máquina, es la programación. Y eso viene en todos los equipos. Hay las dos, la parte física, el medio físico, y el otro, la programación, es la intangible, es la forma de transferir, analizar información, y verdaderamente unos y ceros. Pero ahora, me voy hablando de analogía, eso tiene una analogía con el cerebro humano. El cerebro sería el hardware y la mente el software, ¿sí? Claramente puede ser una buena concepción, sí. Eso es una analogía. La conciencia en sí, la conciencia es intangible. El concepto de mente en sí es un concepto no más intangible. Ya cuando empiezan a hablarle a uno de neuronas, uno dice, espérate que la neurona ya es tangible, ya es los circuitos neuronales, ya es parte del hardware, nuestro hardware, ¿cierto? Y es bien interesante porque... En relación con eso, le voy a leer algo aquí textual de lo que son neuronas y neurotransmisores. Ajá. Mire, la neurona o célula cerebral es el elemento estructural básico del cerebro, el cual posee 100.000 millones de neuronas. El cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas. Miremos pues la cantidad, ¿no? Su principal tarea es la comunicación, debido a que se dedican a enviar y a recibir datos. Por eso digo yo que la comunicación tiene que ver más es con la neurociencia. Incluso, inicialmente la comunicación, cuando estamos hablando aquí en ustedes y los oyentes nos están en este momento escuchando, ese proceso se da primero es en las neuronas, ¿sí? Por lo que dice aquí, ¿sí? Esa situación es muy importante tenerla en cuenta, porque el cerebro, la función de las neuronas es la comunicación. Cada vez que entra algún dato por intermedio de los sentidos, cada vez que escuchamos, cada vez que hablamos, cada vez que vemos, cada vez que sentimos, incluso cada vez que olemos, entra información al cerebro. Eso se llama sinapsis eléctrica. Son circuitos que van entrando, o mejor dicho, como corrientazos que van entrando al cerebro. Y ahí se produce la sinapsis química, que es la que generan los neurotransmisores. ¿Sí? Es diferente la sinapsis eléctrica a la sinapsis química. Los neurotransmisores son sustancias químicas producidas mediante un estímulo en las neuronas como consecuencia de la actividad cerebral cuando se origina una descarga eléctrica. Mire la relación que hay ahí. Sí, Manuel, vea, este es un tema para científicos, para biólogos, para teólogos, para ingenieros, para electricistas, porque... para comunicadores, para sociólogos, para psicólogos. Sí. Entonces, pero si partimos de la parte de lo más simple, ¿qué es lo que es análogo? ¿Y cuál es la concepción del sistema análogo? Y el tema del día, ¿y qué es el sistema digital? Es fundamental para comprender ya los órganos, los sentidos, las transmisiones. Y a otra fundamental. Pero mire, Eduardo, es que es tan importante tener en cuenta esa función cerebral que por eso es que es por lo que están diciendo ahora que hay mucha información, pero poca comunicación. Ese es el problema de ahora y por eso la incomprensión en todo el mundo. Estamos en una incomprensión, estamos hablando en un lenguaje diferente. Usted va en los mismos hogares, en las empresas, en las organizaciones sociales, el trabajo en equipo es difícil. Y se habla mucho de ahora de emprendimiento, que las empresas colectivas, pero vaya, ponga a hablar a la gente en el mismo lenguaje.
La incomprensión es tremenda, Eduardo. Y eso ya es cerebral, eso es un problema cerebral. Sí, y vamos a la otra parte fundamental. ¿Por qué eso ocurre? Y es la capacidad que tenemos de interpretar, ¿cierto? Y la búsqueda de la verdad, porque uno trata a través de la información que le llega que es verdad y que no es verdad, que es real y que no es real, que es un montaje y interpretarlo no es nada simple, porque yo vuelvo al punto, todo el mundo digital es una proyección. Si yo estoy aquí en vivo en directo enviándote una transmisión del espacio que estoy viviendo, pues hombre, tú confías en que eso sea cierto, ¿cierto? Eduardo está transmitiendo fotos, videos y está transmitiendo su propia voz llámelo en tiempo real, que lo llaman también en las películas, hombre, en tiempo real, 30 cuadros por segundo. Bueno, pero resulta que hacer un montaje es facilísimo. Entonces, hacer un montaje y que yo estoy acá y puedo hacer un montaje que estoy acompañado y verdaderamente estoy solo. O hacer un montaje de algo que hice anteriormente y montarlo en esto, entonces ya ese es temporal, no está en la cronología y hago un montaje. Y ese montaje, si lo hago maliciosamente, pues hombre, estoy transmitiendo una información que no está en tiempo real y que lo puedo utilizar para tergiversar el mensaje. Ahí viene pues la capacidad nuestra de analizar la información que nos llega y lo limitado, porque vuelvo otra vez, el sistema digital es un sistema limitado y es secuencial, que quiere que aunque uno lo vea muy continuo y crea que es real, es secuencial, es imagen por imagen, segundo por segundo, es una interacción secuencial diferente a lo que es el sistema análogo. ¿Por qué es diferente? Porque el sistema análogo, yo estoy aquí en vivo y en directo, yo puedo estar viendo, oyendo, viendo el movimiento, oliendo, que ojo que el olor es una de las cosas difíciles de transmitir, un olor ya maneja, el tacto, el tacto es ya muy análogo y difícil de proyectarlo a lo digital. Se puede emular, porque esa es una palabra, emular. Uno emula algo y lo proyecta. Y ahí vienen también conceptos dentro de la psicología, dentro de la análisis, cuando nos dice que todo es una ilusión y verdaderamente pues uno diría que es una ilusión porque nosotros estamos viendo lo que no está ahí. Si se va con el tema de la luz no tiene color, pero yo veo muchos colores y verdaderamente la luz es una refracción el color es una refracción de la luz cuando pega contra la materia, pero la luz no tiene color. Entonces, en ese sentido es una ilusión. Y el mundo de la ilusión o de la proyección con el mundo análogo, uno dice, si lo que yo veo es una ilusión, el maya, que se habla tanto del maya, la ilusión del ver hacia afuera, y ojo que también ya se ve hacia adentro, entonces dice la ilusión del yo. Yo soy el que estoy proyectando las imágenes y las imágenes que tengo ya adentro. Y también se habla de un yo ilusorio, de un yo inventado, de un yo fabricado. Entonces, pues simplemente pongo el tema para, en esa incertidumbre que cada vez que se trata uno de ir en pos de la verdad, en pos de la realidad, en pos de analizar, en pos de una comunicación, llámela sana, lo más ajustada a una realidad voy
a través de imágenes, que es fuertísima, pues la interpretación que hacemos de las imágenes, de los símbolos, de los significados, de la palabra, y todo eso se transmite por digital, por decirlo así. Desde el análogo hay unas cosas que ya son más difíciles de transmitir, como te digo, el tacto y el olor son ya dos campos que se han transmitido y que pueden dar la sensación de frío, de caliente, de duro, de pesado a través de los sistemas, pero que le falta todavía muchísimo para que se una el mundo biológico, mi cuerpo, con todas estas extremidades ya electrónicas y eléctricas, pero bueno, en ese mundo estamos, que cada vez se acerca más y la inteligencia artificial se ha acercado mucho, pero no llega, porque transmitir en vivo y en directo lo análogo es se necesitaría una capacidad de información bestial que los sistemas, por más avanzados que estén, y los sistemas digitales que tenemos, no tienen capacidad de transmitir la información que le llega al sistema análogo. Esa pues es para mí una conclusión. Transmitimos parte de la información, la información limitada que permite el sistema digital recibir, y con la grave condición de que se puede tergiversar muy fácilmente. Ahora, no es lo mismo este contacto que tenemos en este momento a través de estas tecnologías que el contacto presencial. Es muy diferente. Por eso ahorita se está pidiendo mucho, en medio del tema de la pandemia, que dificulta el contacto personal, es cómo vamos a hacer para suplir esa necesidad que se tiene de todas maneras de hablar presencialmente. De sentir a la otra persona. Es que entre más cerca estamos, se siente. Y hay una cantidad, y se siente el olor, y lo puedes tocar, claro. Y lo puedes... en directo, hay unas en vivo y en directo. Sí, claro. Hay unas que vienen ya por el campo, como te digo, olfato, tacto y ojo. Hay una parte en que se activa muchísimo más y es el sistema intuitivo. Y ese es un punto bien interesante. ¿Qué es el sistema intuitivo? Y el sistema intuitivo, verdaderamente la inteligencia artificial tiene el sistema intuitivo o no lo tiene, o lo tiene parcialmente. Yo me iría a unos extremos y yo digo, el sistema digital es un sistema del campo racional, pues es el que es del campo racional, y me diría que el sistema análogo es del campo emocional, del campo de los sentidos, lo que se siente. El otro es lo que se interpreta. Y ojo que el sistema intuitivo está en la mitad. Y uno dice que ¿qué es la intuición? Y la intuición es la capacidad de racionar y de sentir al mismo tiempo de una forma continua. Pues que ahí ya no es secuencia, sino que es continuo. Hombre, yo estoy pensando y sintiendo. Y tengo mi sistema emocional y mi sistema racional unidos en el campo, en la mitad, en la intuición. Y la intuición tiene ya una forma de interpretar, y el sistema intuitivo, pues, que por lo general decían, no, ves que las mujeres son mucho más intuitivas. Entonces se diferencia el cerebro de la mujer de la del hombre. Todos somos intuitivos, pero algunos hemos desarrollado más o menos la capacidad de intuir. Intuir se sale hasta del campo racional. Hombre, yo intuyo algo y uno dice hasta, me huele raro, esto me huele raro. ¿Cómo así? Hombre, si lo que te di fue información. No, es que me huele raro, es que hay una abstracción ahí que me dice, hombre, ponga cuidado. Hay algo que, y hay información que me dice, hombre, intuitivamente decidí, o creo esto, o veo esto, o siento esto, o interpreto esto. Hombre, ¿por qué?
No tengo idea, es intuitivo y no Bueno, soy capaz de llevarlo al campo racional. Cuando usted llega a una reunión, a un lugar y siente que el ambiente es pesado, ¿qué puede ser eso? ¿Qué información es la que recoge el cerebro en ese momento para decir o para pensar usted en un momento dado que ese ambiente es pesado para usted? Ojo, que ese es muy buen ejemplo, que se siente el ambiente, y sentir el ambiente, pues uno por la vista tiene, pues, y la capacidad de percibir y todo ese lenguaje espérate que esto se me movió, ese lenguaje lleno de pequeños detalles que uno dice, también se vuelve muy intuitivo, gestos, manifestaciones que aparentemente no son fáciles de ver y que pueden transmitirle al cerebro tensión. Y hay algo que es más difícil, el pesado de una persona puede que no esté abriendo ni la boca, pero uno siente que la persona está estresada o está relajada, está armónica o no está armónica. Una persona tóxica, por ejemplo. Lo que llaman pues claro, si uno la oye hablar y la oye manipular y le siente el tono de la voz y sus intenciones, pues hombre, fácilmente racionalmente uno dice tóxica. Lo que sucede, por ejemplo, en el ambiente político, que a veces dicen, el ambiente es muy pesado. Sí. Hay parte que racionalmente uno puede como interpretarla. Hombre, ¿por qué crees que es tóxico? ¿Por qué crees que es pesado el ambiente? Y uno racionalmente pues dice, hombre, me pareció pesado por esta circunstancia, por el tono de la voz, por la manipulación de esto, porque, bueno, hay en mil formas de tratar de ejercer un control sobre la audiencia, sobre los demás, en donde uno dice, cada que alguien trata de ejercer un control, uno siente que lo están tratando de controlar y lo siente. O manipular. Sí. Claro. Ojo, claro. Que esa es parte del sistema intuitivo que algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta. Tiene que tener uno una intuición muy buena y una capacidad de interpretación muy buena para poder decir, no dejarse manipular de sistemas tan sofisticados como la comunicación, que es un sistema, uno dice, qué capacidad de transmitir información, que uno aparentemente dice, no, se ve muy real, pero venga que detrás de eso hay un montaje, hay una manipulación, son una cantidad de por ejemplo, verdades. La publicidad, por ejemplo, la publicidad que la estamos nosotros viendo en la televisión, en la radio, escuchando o viendo a través de televisión o a través de internet, nos están bombardeando con publicidad permanentemente. Es una manipulación permanente del cerebro, que lo llevan a usted muchas veces y eso ya está ahí, lo llevan a usted a adquirir cosas que no necesita, por ejemplo. Pero estamos en un sistema económico que se mueve así, ¿no? A través de la publicidad. Es permitido, pues, eso, aunque no es lo mejor, pero es permitido, de verdad. Bueno, aunque ya nos metimos en un tema, pues, que es manipulación, control, sistema intuitivo, la capacidad de interpretar la información, que yo digo que eso es fundamental, el cómo interpretamos la información internamente. Y sin lugar a dudas, pues la manipulación ha existido siempre, desde antes de la era digital. Tú escribes y puedes manipular la información. Puedes poner las fotografías que te convienen, las que no te convienen, la parte del discurso que te conviene, la que no te conviene. Hacer montajes, y eso se puede hacer dentro del sistema análogo y dentro del sistema digital. La parte importante en este momento con esta globalización y del mundo digital es que es muchísimo más fácil hacer una manipulación desde el mundo digital, porque son proyecciones y son proyecciones manipulables por todos. El que tenga un celular, el que tenga en 2 boliones puede hacer una manipulación de la información que está contenida y volverla a retransmitir y invertirle
invertir el mensaje que tenía implícito, lo puede invertir. Y bueno, Eduardo, ese es el punto. Eduardo, ahí Sí. es donde yo voy. Las máquinas por sí solas, los computadores por sí solos no lo van a hacer. Tiene que haber un humano que sepa de programación, por ejemplo, que sepa de algoritmos, que maneje todo ese tema para poder montar eso que usted dice, por poder hacer esos montajes. Las máquinas por eso no lo van a hacer porque las máquinas no piensan. Los únicos que pensamos nosotros, somos nosotros los humanos. Por eso digo yo, ¿quién hace la mediación? Nosotros los humanos. Las máquinas por eso no hacen mediación. Bueno, pero ahí hay otro campo. Cuando me mencionas algoritmos, y algoritmos ya es un sistema que puede estar en lo análogo, puede estar en lo digital, el algoritmo. Y viene mucho con las estadísticas y con las interpretaciones y con la capacidad de programar una máquina para escoger una información y separarla de otra. Y el algoritmo es ya un sistema muy complejo de manejar la información. Pues por ahí va. Y los algoritmos han hecho también con las estadísticas. Llegó Antonio, hombre, que a buen momento. Felicidades. Felicidades, Antonio. Bienvenido. Bien o muy bien. Ahí vamos. Bienvenido, bien, Antonio. Felicidades, genios. ¿Qué tal, pues? Hombre, estamos aquí en un diálogo, en una conversa o una conversación, como usted dice, o conversa, como usted dice, y usted sí que tiene para agregar y para complementar aquí, porque usted viene de haber laborado mucho tiempo con los circuitos eléctricos o electrónicos, ¿no? Usted estuvo metido en lo que llamamos la corriente alterna, la corriente continua, y ahora se dedicó a botar corriente. Explíquele ese cambio a la gente que está en sintonía ahorita del laboratorio de comunicación conectado. Muy bien, felicidades para todos los que escuchas de este proceso de concientización y de manejo del ambiente a través de los comportamientos que llamamos nosotros análogos y digitales. Claro. Realmente en la mejor forma de distribución de corriente era a partir de la corriente alterna, porque la corriente continua no tenía estabilidad en el espacio, o sea, en las líneas de transmisión. Y es a través de la corriente alterna como se logra expandir, pues, grandes potencias de energía a grandes distancias. Esa es una de las cosas importantes del proceso y ahora, ¿por qué se puede expandir la corriente eléctrica en ondas alternas? Es decir, porque parte de un concepto que llama ondas, aun cuando se supone que lo digital es ondas cuadradas, pero no, son pulsatorias. Entonces, cuando hay pulsos, entonces solamente aparece el existe o el no existe. Entonces, bajo ese criterio, entonces está, entre comillas, lo digital, o sea, lo que se puede manejar con un dedo. Entonces, y corresponde a los dígitos, y que a los dígitos, pues, son números, pero independientes cada uno de los números, no haciendo, por decir algo, continuidad en los números en el manejo de lo que llaman las cantidades. Entonces, cuando se está hablando de lo digital, de lo analógico, podemos hablar más bien del concepto, pues, el concepto de ondas, y unas ondas que tienen aspectos importantes, que es puntos de máxima, puntos de mínima, y que corresponde a una parte de la física muy importante, que son las ondas que salen de un proceso que se llama del círculo. Una onda, la representación gráfica de una onda es simplemente la
la proyección del paso de la proyección de los puntos del círculo sobre un plano que se va desplazando en el tiempo, entonces va formando lo que se llama las famosas ondas. Y el concepto de ondas es lo que forma lo que llaman los famosos campos, los distintos campos. Entonces, y ahí vienen los campos magnéticos, eléctricos, electrostáticos, entonces forman campos. ¿Y qué es un campo? Es un espacio, un lugar, pues llamémoslo así, un entorno donde existen todas las posibilidades. Entonces, bajo ese criterio aparece pues las famosas ondas. Las ondas van a determinar el tipo de campo, si es eléctrico o magnético según el campo. Entonces, bajo ese criterio tenemos que aprender del manejo de lo analógico, de lo digital, en una forma muy clara. Es que lo analógico va en función de los procesos y lo digital va en función de los resultados. Entonces nosotros en la era actual nos hemos dedicado más a los resultados y nos olvidemos de los procesos, que es lo analógico, que es el concepto de ondas. Y si vamos a hablar ahora, si hablamos de analogías, y hablamos de análogo, tenemos que hablar de dos palabras fundamentales, que es el análisis y la analogía. El análisis, como todo el mundo sabe, es ese proceso de separación y de minimización de los eventos para poderlos entender, para poderlos comprender. Y a raíz de eso que llegó lo digital como lo más simple de la información dentro de los campos electromagnéticos o de transmisión de datos. Es muy fácil enviar pulsos y no que estimulan pues determinados elementos. Entonces, análisis llega, lo mínimo de una onda es el punto, y ese punto es un resultado, es decir, lo que llamamos nosotros lo digital. Mientras que entonces, si nosotros queremos comprender la realidad, tenemos que hacer un análisis de toda la realidad. Por algo, actualmente, pues lo que llama el concepto de modelado de objetos y todo eso, como estaba hablando Eduardo, se llama conceptos de algoritmos, están formando objetos, es decir, volvemos a algo que se puede, símbolos que se pueden simplificar todo un proceso. Entonces aparece la programación por medio de objetos, que parte de ese proceso de los análisis. Y viene el concepto de analogía, que la analogía es la semejanza. Entonces, por ejemplo, las ondas con el cual se transmiten muchas de las funciones, en ese instante las ondas de radio, entonces son ondas, y esas ondas entonces salen entre comillas, del concepto de vida, que todo en la vida son analogías. Ahí viene la importancia de las famosas parábolas o de los ejemplos, y todo eso son elementos de analogías en el cual nosotros podemos, a través de algo observado, podemos entender algo, entre comillas, que no se puede observar. Entonces, ese es uno de los elementos importantes de lo que es lo analógico, diferente a lo digital, que es pulsatorio, es de resultados. Sí hay resultados, no hay resultados. O sea, no se evalúa la proximidad ni el proceso de los resultados, que es lo que corresponde a lo analógico.
Y cuando hablamos de analogía, de lo analógico, estamos hablando de ondas. Y si estamos hablando de ondas, estamos hablando de tres elementos fundamentales que planteaba Tesla. Y es el manejo de la energía, la vibración y la información o la frecuencia. Entonces, ese es uno de los elementos importantes de una onda. Está, pues, ahí existe y eso se puede observar cuando hay un lago sereno, totalmente calmado y se tira una piedra. Y observamos cómo esa piedra va formando unas ondas concéntricas al punto donde se originó el movimiento. Entonces aparece ese concepto de... Entonces ahí viene el concepto de la vibración. Y de acuerdo, si nosotros seguimos echando piedras en el mismo lugar, vamos a plantear otras ondas más frecuentes según la velocidad con que caigan. Entonces aparece el concepto de la frecuencia, o sea, y la frecuencia va en función de la información que tiene la onda para llegar a donde se quiere llegar. Por eso, pues, eso es lo importante de lo que es el concepto de lo análogo, porque es muy universal, y yo creo que ahora con la famosa inteligencia artificial y a partir de los nuevos computadores, se está viendo la universalidad que existe entre los estados de presente o no presente, es decir, se prende o se apaga, pero ese proceso al interior es lo que se está utilizando en los famosos computadores cuánticos, es decir, bajo ese criterio de que hay entre el punto 0 y el punto 1, o sea, el 1 y 0, que es lo digital. Entonces, eso es una de las cosas importantes. O sea, se está volviendo a la necesidad de lo analógico. Y, por ejemplo, el concepto del manejo ahora de lo que llaman la pandemia nos visualizó algo muy importante, y es, además de que se pueden utilizar para la información, los elementos planos, es decir, las pantallas que manejan lo digital, nos encontramos ante una realidad que es nuestra casa, nuestro hogar, nuestros semejantes, es decir, nosotros nos encontramos de que además de una pantalla existen seres humanos que nos tocan y que nos tocamos, que sentimos. Existen unos espacios en las casas que no conocíamos. ¿Por qué? Porque teníamos que buscar lugares distintos a los que nos estábamos acostumbrando. Eso es analógico, eso ya no es digital. Pero la información y la abundancia de la información sí exige el concepto de lo digital. Lo importante ahora es cómo coger lo digital y llevarlo analógico, o sea, hacer analogías reales de lo que es la cotidianidad. O sea, llenarlos de vida, es decir, lo que en alguna oportunidad podemos llamar de la efectividad. ¿Qué es efectividad? Lo que efectúa vida, pues la palabra efectividad termina en vida. Es que esa efectividad es cuando se tiene en cuenta la vida. Entonces, y eso es lo que ha dañado la tecnología. La tecnología ha sido muy eficaz, muy eficiente, pero han sido efectivos. Sí, claro. Eso es un elemento importante en el proceso. Doctor García, doctor García, entonces podemos decir que esta conversación que estamos en este momento desarrollando es una conversación digital, pero cuando vamos al centro Assisi y a realizar conversaciones presenciales, si fuera presencial allá en Assisi, sería una conversación analógica. Siempre y cuando se esté en contacto con la realidad, es decir, se esté generando vida, porque por ejemplo, en la escuela tradicional,
no es efectiva y supuestamente es digital, aun cuando no tenga sistemas. Es decir, el estilo tradicional de la escuela colombiana es digital, sin computadores, porque solamente el maestro dijo y el examen es lo que él quiere el maestro, o sea, los resultados, no los procesos. Y por eso, Claro. pues, la decadencia de la educación en Colombia. Porque no ha sido analógica, es decir, no ha sido de analogías. Es decir, todavía estamos enseñando que el caballo es un animal de cuatro patas, como si de ir al campo a ver un caballo o ir a un circo a ver un caballo. Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Entienden? Está clara la situación. Entonces, el problema no es ni siquiera la presencialidad. Ya, Es decir, claro. por ejemplo, si es un lugar de efectividad, es decir, porque se está en contacto con la naturaleza, se respira, se vibra con el aire, se vibra con los elementos. Pero si nos sentamos solamente a exponer datos, entonces somos digitales, que ya el aparato digital es la voz y un libro, pero cuando se tiene en contacto directo, entonces ahora, cuando se plantea el centro de pensar cultural, espiritual y ambiental así, sí, se está pensando en un centro donde se sienta la vida, se siente la naturaleza, y ahí es donde es importante los elementos, los aromas, el aire, todo lo que tenga vida. Eso se llama efectividad. Eso es una de las cosas importantes del campo analógico, porque es el campo de los procesos, no de los resultados. Una de las cosas más inquietantes, por ejemplo, las dificultades que hay de Assisi con respecto al entorno social, es que no ven sino como un espacio donde se recoge basuras, pero no se ve, eso es digital, eso es un resultado, pero no se conoce el proceso de transformación en biomasa. Es decir, eso es lo analógico, eso es lo que realmente hace que Assisi sea un centro del pensar. Y cuando hablamos del pensar, no es solamente hablar del cerebro, es de ponerle el corazón a las cosas. Pues, es decir, lo analógico está en función de ese sistema pulsar del corazón que tiene tantas analogías en la naturaleza y que es un pulsar permanente y no es digital. Es decir, el concepto del corazón, porque es que la sangre la lleva por todo el organismo con toda la información, generando vida. Eso es lo importante del proceso de la vida, que el proceso de la vida no es digital. Entonces, Oiga, doctor, ¿quiere decir usted entonces que el corazón es analógico y el cerebro es digital? Eso está bueno. Sí, así es. Aun cuando el cerebro lo que hace es análisis. Es decir, lo fundamental del cerebro es cuando somos capaces de relacionar la lógica con la antilógica, la creatividad. O sea, cuando nosotros somos capaces de unir el cerebro izquierdo con el cerebro derecho, se supone que el cerebro izquierdo es el digital, es de los datos, y el cerebro derecho, que maneja el lado izquierdo, es analógico porque está en el corazón. Las informaciones, lo importante no es el manejo de la información, sino cómo se interactúan las informaciones, porque entonces no lo llevamos en el cerebro se hace análisis, pero no se hace analogías. Pero en el cerebro derecho hace análisis, y entonces si nos quedamos en el análisis hay parálisis.
El hemisferio derecho sí hace analogías. Entonces, lo fundamental es coger las análisis, lo que hace ahora la programación de objetos y las programaciones nuevas de la inteligencia artificial, es coger esos modelos y llevarlos en símbolos analógicos que sea fácil de reconocer para no estar buscando en la infinidad de datos que existen en el universo los datos necesarios y concretos para un elemento importante. Ahora, esa conexión se hace desde el corazón. Entonces, el análisis genera parálisis. La analogía, el concepto de ana, la partícula griega de ana quiere decir complemento, volver a hacer las cosas, es decir, comparar y confrontar las cosas con la realidad. Eso es análogos, es lógica a través de la complementariedad, de la comparación, la confrontación con alguna realidad, con la realidad visible, para poder entender ciertas realidades invisibles. Sí, van a hablar. Sí. Ya, el caso entonces aquí sería, doctor, avanzar del campo magnético, ¿no?, al campo cuántico. ¿Qué puede decir usted acerca del campo cuántico? No, una de las cosas más importantes de la cuántica es que no se puede explicar por medios gravitacionales. Es decir, cuando la cuántica aparece cuando quisieron explicar y pues en teoría Bohr nos dijo que los electrones giraban alrededor de los protones en órbita. Sí. Pero cuando fueron así como lo hacen los planetas en la Tierra, pero cuando fueron a estudiar el electrón, a ver si se regía y se iba alrededor del núcleo, se encontraron que el electrón no obedece las líneas. Ese electrón es muy rebelde y no tiene elementos gravitacionales de manejo de las cosas. Entonces, ante ese fenómeno se encontró que el electrón sí se movía. ¿Cuándo? Por donde daba la gana. Pero cuando usted le ponía atención, él se quedaba donde usted estaba atento. Entonces aparece el concepto del observado y el observador. Entonces se dieron cuenta que eso era un proceso energético en un espacio, es decir, en un campo, y entonces eso lo llamaron cuántico, es decir, es un paquete energético donde el electrón funciona. Entonces una de las cosas que tiene lo digital es poner a los electrones atentos solamente a responder sí o no, y él se deja. Esa es una de las cosas importantes, a la velocidad que sea, él sea, porque está en función del observado y el observador. Entonces, una de las cosas importantes ahora, el campo gravitacional es una fuerza, y por eso ya aparecieron que no existen. No existe la fuerza gravitacional solamente, sino que también existe lo que se llama la gravitacional, la magnética, la interacción fuerte e interacción leve, lenta. Entonces, esa es una de las cosas interesantes del proceso, que ya no existen solamente fuerzas gravitacionales y magnéticas, sino que existen otras fuerzas de interacción débil, interacción fuerte, que son las que existen dentro del átomo, y esas son las que utilizan los elementos digitales, esa posibilidad. Pero tiene que volver a lo analógico, es decir, a establecer unos elementos de comparaciones y de similitudes para poder entender la realidad. Por eso el maestro Jesús fue tan sabio con las analogías de lo que llamamos nosotros
las parábolas para poder entender bien el concepto de las fuerzas sutiles que manejan, entre comillas, las emociones, o sea, más allá de las emociones. Y eso es lo que nosotros en Asís hemos querido implementar, lo que llama la inteligencia espiritual. Es decir, cómo esa inteligencia como capacidad y compromiso para mejorar se hace a través de unas fuerzas sutiles que dan respuestas a muchas inquietudes de tipo emocional y humano. Entonces, ahí viene la diferencia entre lo que es la inteligencia emocional y lo que es la inteligencia espiritual e intelectual. La intelectual lo podemos llamar es digital. Yo quería... Emocional es vibratoria y la espiritual es la confrontación de esas dos. Sí. Sí, Antonio, ¿Alguna pregunta? Yo quería por ahí Sí. irme al campo de lo simple y arrancando con lo franciscano, con lo primero que vimos de que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. Amén. Amén. Y en eso yo me voy a una interpretación de lo que es la información digital y lo que es la información análoga, con los conceptos de 1 y 0. Básicamente el concepto de 1 y 0 está vivo o está muerto, es un 1 o es un 0, y es vida o muerte. Sí. Sí. Y es fundamental esa concepción de lo digital, es vida o muerte, y es a diferencia de la análoga y llevándole a que está vivo y está muerto. Está unido las dos, vida y muerte. Sí. La vida abarca la muerte. Es sí. La unidad. Y es hasta el sentido más profundo que hay en que nuestra mente funciona con los dos sistemas, sistema analógico y sistema digital. El sistema digital de por sí es el sistema comparativo, el sí. Racional, el analógico, el que concreta y diferencia. El sistema análogo es un sentido de unidad, abarca toda la unidad. Y sí. En ese caso es completo, tiene sentido. Me siento completo. Y yo creo que el sentir ahí es fundamental. Cuando me siento uno con la naturaleza, uno con los animales, uno con los demás hermanos, uno con el uno completo, o poder superior o fuerza unificada general, es estar en un estado, yo diría que cuántico, análogo también, espiritual, es un estado. Y si lo aprendo a diferenciar internamente, cuando me siento en paz, cuando me siento unido, cuando me siento la vida, estoy en un estado espiritual, un estado cuántico, verdaderamente es un estado con la unidad, con todas las manifestaciones de la unidad, y me siento en común denominador. Yo soy un común denominador dentro del mundo mineral, dentro del mundo vegetal, dentro del mundo animal, dentro del mundo humano y dentro de uno con el universo, con un poder superior. Es un estado, y es un estado del alma que se puede sentir, pero verdaderamente el tratarlo de explicar es muy limitado. Pero lo puedo explicar a través de analogías, de parábolas, de comparaciones, le pongo poesía, trato de abstraer otra vez toda esa cantidad de información que hay en la unidad. Entonces, yo creo que en esto trato es como de estado y
mi dominio, si estoy dominado por las comparaciones, por las separaciones, o me domina no, me encuentro compartiendo la unidad, y son dos estados del alma, dos estados de la mente o de la conciencia o de la comunicación, ¿cierto? Sí. Yo creo que para mí ese es fundamental, el lo que siento. Cuando puedo expresar lo que siento, estoy conectado, llámelo al corazón, llámelo a los sentidos, llámelo a interpretaciones del sentir, no de interpretar signos ni de interpretar otra cantidad de cosas, no. Está mi sistema emocional conectado, y también puede estar mi sistema racional conectado de una forma armónica entre los dos. Los dos están compartiendo y están viviendo. Cuando por alguna razón me quedo sin mi sistema racional, ya no siento, sino que me quedo racionalizando, desconecto el corazón, apago el corazón. Y hay otras veces que es al contrario, me quedo sintiendo, me quedé pegado en una emoción, me quedé pegado en una cosa y no soy capaz de racionalizar, porque me quedé conectado con el mundo emocional. Y yo digo que la capacidad de estar conectados a los dos mundos, al análogo y al digital, es precisamente estar conectado al uno, estar conectado desde lo intuitivo ya a lo abstracto y al concepto de unión, como uno. Bueno, ahí traté de hacerlo mejor con mi analogía. ¿Aló? Excelente, excelente. Sí, realmente una de las cosas importantes actualmente es esa, aprender a reconocer que somos uno con el todo. Y eso es el famoso holismo. El ser y reconocer que todos somos uno bajo ese criterio. Entonces no va a haber ninguna diferencia y va a haber un concepto importante que es el respeto. El respeto con todo, que es la naturaleza en todas sus manifestaciones, porque todos somos uno, o sea, todos estamos compuestos de la misma esencia, que es la vida. ¿Sí? Eduardo, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, yo creo que debemos de ir finalizando. Este va a ser un tema para mucho rato y ojalá vamos concretando y son yo creo que otros 5 minuticos, 4 o 5 minuticos para que le demos final al programa, pero para que lo vamos a continuar, que yo creo que tenemos mucho material para trabajar y para que nuestra comunicación sea de un solo sentir, que es importantísimo. Ese un solo sentir es fundamental, que sepamos y sintamos lo que estamos comunicando, y la importancia dentro de lo franciscano de paz y bienestar, que esa es la búsqueda, y a través de nuestra comunicación y a través de la forma en que nosotros podemos llegar, tanto presencial y en este momento pues digital, de una forma convincente y una forma congruente, una forma de confraternidad en los mensajes y en la información y en la comunicación que tenemos entre nosotros mismos. Te dejo en tus manos, Manuel, para terminar el programa. Muy bien, ya para finalizar, doctor García, va a tocar concluir a usted. ¿Qué opinión tiene usted cuando dispensa que estamos hechos de átomos, fotones y electrones? Pues nosotros los humanos, y que estamos entrando y saliendo del campo cuántico permanentemente. No solamente los humanos, todos los seres vivos estamos compuestos, y todos los seres de la naturaleza estamos compuestos de átomos, moléculas, y lo más importante para el seres vivos son las células, y que siempre estamos en el mismo campo cuántico, solamente cambiamos el manejo de la información.
por medio de lo que llamamos entonces la vibración. Ahí viene un concepto importante de la vibración, de la vida. ¿Qué es la vida? La vibración inteligente que determina nuestro actuar, o sea, la forma como se actúa a través de la vibración inteligente forma las distintas formas de vida, según la vibración, según la inteligencia. ¿Cuál es el concepto de inteligencia? Según la capacidad para mejorar, o sea, lo que llaman en el campo cuántico la bondad cuántica. Entonces, bajo ese criterio, tenemos que estar en eso. O sea, siempre está en función de la bondad, mejorar. Y en vibración, y todos somos uno, porque todos estamos vibrando permanentemente. Los electrones, cuando vemos los cuerpos inertes, ellos tienen átomos y los átomos tienen electrones que vibran permanentemente para consolidar la materia que todo. Entonces todos somos uno, vibrando en lo más simple que es los elementos. Ya no es el electrón, sino lo que constituye el movimiento de los electrones, o sea, el campo cuántico. O sea, todos estamos manejados por el campo cuántico. Lo interesante ahora es, como decía Eduardo, sentir. Es decir, y eso es una cosa muy importante, el sentir, es a través de lo más fundamental para los seres vivos, la respiración. Respirar con inspiración, y estamos inspirando esa posibilidad de entrar en nosotros en ese campo cuántico. Entonces, bajo ese criterio, esa inspiración, respiración es un elemento analógico. Son datos analógicos que llegan al organismo y hacen que nuestro organismo vibre y mantenga la vida. Así que respiremos serenamente, no con tanto acelere, y eso fue lo que nos dijo este evento planetario. Hay que estar respirando, pero suavemente, libres de tóxicos mentales y físicos. Así que sereno, serenidad, la paz es el perdón, la aceptación y la serenidad para poder sentir, pensar, actuar y sentir con prosperidad, amor y salud, que implica la paz con S. Pensar, actuar y sentir con prosperidad, amor y servicio. Y entonces en eso estamos haciendo algo importante por la vida. Felicidades para todos los escuchas. Bueno, muchas gracias, doctor. Estaremos hablando en próximos programas de la zona centroambiental. Entonces, ya que concluimos con este tema cuántico, para que le quede de complemento a todas las personas que están conectadas hasta ahora en el colaboratorio de comunicación. Bueno, en el control maestro nos acompañó Andrés Felipe Tavares, y aquí en la presentación los colaboradores Antonio García, el doctor Antonio García Branco, y el amigo Eduardo Santamaría Villa, desde allá del Centro del Pensar Ambiental, Cultural y Espiritual Assisi. Muchas gracias. Felicidades para todos. Felicidades.